La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Convisión. Hoy vamos a hablar de una región del país que a lo largo de los últimos 15 años ha debido sufrir por su carácter insurrecto y contestatario las consecuencias de un gobierno cuya acción, si se quiere negativa, se ha ensañado especialmente con él. Es decir, me refiero al estado Táchira, donde a las colas que se tienen que hacer para echar gasolina, a las penurias que sufren los tachirenses a la hora de ir al supermercado y también la situación de inseguridad y de violencia que ya se ha mantenido a lo largo de tantos años. Ahora se suma la represión policial, la toma militar del Estado, la intimidación por la vía aérea. Hoy sobrevolaron aviones de guerra sobre la ciudad de San Cristóbal, la represión en tierra y, como si esto fuera poco, también ha sido sometido el Táchira ahora a una especie de aislamiento comunicacional, de aislamiento mediático que la mantiene prácticamente aislado del resto del país. ¿Cuál es la situación exactamente que está viviendo el Táchira en este momento y por qué el gobierno se ensaña precisamente con una región fronteriza tan importante como esa? Es la pregunta que le hago al diputado por el estado Táchira, Leomagno Flores. Leomagno, buenas noches. Buenas noches, Roberto. Gracias por invitarme a tu programa. En primer lugar, un saludo a toda la gente del Táchira, sobre todo a la gente de mi circuito electoral en la frontera. El Táchira vive en estos momentos una situación dramática. Hace apenas una hora, aviones de combate sobrevolaron la ciudad de San Cristóbal, causando alarma, conmoción y pánico. Y estos aviones de combate cometieron un delito que está condenado por los convenios de Ginebra y por el derecho internacional humanitario, que es el derecho de la guerra. Los aviones de combate no pueden ser usados en situaciones no bélicas para atemorizar a una población civil inerme, y eso está condenado por los convenios de Ginebra. Bueno, eso acaba de pasar en el Táchira. Según el derecho internacional humanitario, ese sobrevuelo amenazante equivale a un bombardeo. Y para nosotros, técnicamente, hoy fue bombardeada la ciudad de San Cristóbal, bombardeada con el terror que causaron y la alarma que causaron esos aviones de combate, esos helicópteros de guerra y ese despliegue militar. El Táchira está viviendo en estos momentos una ocupación militar. ¿Y por qué digo ocupación militar? Porque los militares que están llevando a cabo las operaciones en el Táchira, inclusive los del Estado Mayor que se constituyó allí, no pertenecen a los militares que usualmente prestan sus servicios en la zona fronteriza y en el Táchira. Han sido traídos de otras partes del país, no solo los soldados, sino también el Estado Mayor ad hoc que se acaba de instalar ahí. Aumentaron el pie de tropa y además de eso reforzaron la presencia de la oficialidad. Claro, porque un simple análisis lo puede llevar a uno a una pregunta. ¿Por qué llevaron un Estado Mayor foráneo? ¿Por qué llevaron refuerzos de otros estados? ¿Será que el alto mando, el presidente de la República, no tienen confianza en las autoridades militares del Táchira? Es una pregunta que nosotros nos hacemos. Bueno, también es porque el Táchira está presentando una situación de insurrección que el gobierno considera es necesario sofocar rápidamente, porque ya van más de 15 días de disturbios, 15 días de trincheras en la calle, 15 días de desórdenes, 15 días si se quiere de anarquía.
Bueno, Roberto, por primera vez en mucho tiempo voy a estar en desacuerdo contigo. En el Táchira no estamos en insurrección. En el Táchira nosotros estamos indignados y esa indignación ha llevado a la gente del Táchira a mantenerse en las calles en una rebelión pacífica. Y esa rebelión pacífica está enmarcada dentro de la Constitución venezolana y de los derechos de protesta que se le consagran al pueblo. Aquí se habla de vandalismo y de violencia. En el Táchira no ha habido vandalismo ni ninguna violencia. Quemar cauchos y lanzar piedras, eso lo han hecho todos los altos funcionarios que hoy en día manejan el gobierno y lo hemos hecho todos los estudiantes de nuestra vida. Entonces, en el Táchira lo que hay es una protesta masiva, colectiva, como no la hay en ninguna parte del país, por la indignación de los tachirenses de que hemos sido tratados por este régimen como venezolanos de segunda. Y estamos ahorita en un verdadero estado de sitio. Y eso hace que la conmoción sea mayor. En el Táchira se está viviendo una perturbación política de alto calibre y el presidente ha decidido jugársela con un abuso de poder que no se había visto nunca en la historia venezolana, utilizar fuerzas militares contra un pueblo inerme, indefenso, que se preparaba para recibir la noche hoy y que fue sorprendido con ese ataque de aviones sobrevolando a muy baja altura por la ciudad de San Cristóbal. Y eso lo condenamos y lo vamos a denunciar ante los organismos internacionales. Y vamos también a denunciar esta situación ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ahora, ¿por qué el Táchira está declarado en emergencia? ¿Por qué los tachirenses se están comportando de esa manera? ¿Por qué la indignación de la que tú hablas? Bueno, fíjate. Tú hablas sí, porque hablo de una indignación. Han tratado a los tachirenses como ciudadanos de segunda. Así es. Pero ¿cuáles son las causas reales de ese tratamiento de segunda? Bueno, en primer lugar, en el Táchira no llegan los alimentos, porque con la excusa del llamado contrabando de extracción, los alimentos son decomisados en el camino y no llegan, por ejemplo, a San Antonio de Ureña y a veces no llegan a San Cristóbal. No se le dan guías de movilización a los alimentos y al ganado en pie para que llegue a San Cristóbal, porque se considera que en San Cristóbal todos somos contrabandistas, por ejemplo. En San Cristóbal vivimos desde hace muchos años la penuria de tener que hacer largas colas para echar combustible y se nos puso un chip en los automóviles y el que no tenga ese chip no puede acceder a la gasolina. Y tú revisas las estadísticas y las estadísticas desde que se instaló el chip señalan que se ha incrementado el contrabando de exportación de la gasolina. Eso no resolvió ningún problema, lo único que hizo fue crear una odiosa discriminación entre los habitantes del Táchira y del resto de Venezuela. En el Táchira también, ante la mirada complaciente de las autoridades militares, nosotros tenemos ocupado 1/3 de nuestro territorio por grupos irregulares armados extranjeros, llámese guerrilla colombiana, llámese ELN, llámese FARC, o llámense paramilitares, o llámense el Frente Bolivariano, los boliches. Y eso atenta contra la integridad territorial y atenta contra el gentilicio tachirense, porque como Pedro por su casa, esos grupos armados irregulares extranjeros imponen la ley en los territorios que tienen tomados. Yo he dicho que lo que le hace falta a estos grupos irregulares armados es colocar la bandera que es la insignia de cada grupo de esto en la Plaza Bolívar, por ejemplo, de Naranjales, de Abejales, del Piñal, o en el Páramo del Tamá, en Delicias, o en San Antonio, o en Ureña. Es decir, tú lo que quieres decir es que los tachirenses han sido perjudicados por una política propiciada desde el gobierno en defensa y en apoyo y en complicidad con las fuerzas irregulares armadas colombianas. Claro que sí, y las autoridades militares que hoy se están ensañando contra el pueblo de San Cristóbal y el pueblo de la frontera en San Antonio de Ureña, voltean la cara
cuando le pasan por enfrente los pelotones de los grupos irregulares armados extranjeros. Y esas autoridades debería darle vergüenza toda esa movilización a la frontera y ya que están ahí deberían aprovechar para atacar los campamentos guerrilleros en vez de estar atacando a la gente de la ciudad que está protestando. ¿Y en qué consiste la protesta, hermano? La protesta consiste en un basta ya. Basta ya de violencia, basta ya de atropellos, basta ya de abuso de poder. Ahora, sin embargo, Leomagno, basta ya, pero uno le podría decir a los tachirenses, bueno, ¿por qué ustedes están tan indignados si ustedes eligieron su propia suerte al elegir el gobernador, al candidato del chavismo? ¿Qué tanto daño les hace? Mira, allí operó un fenómeno que nos castigó en todo el resto del país a la oposición venezolana, que fue la abstención. La abstención nos obligó a perder que nos acompañara la gente, pero luego la gente rectificó inmediatamente y en el 14 de abril en el Táchira sacamos una votación abrumadora, extraordinaria, una de las más grandes porcentualmente de todo el país, con el triunfo de Capriles allá en el Táchira y que, bueno, lamentablemente no fueron esos votos los suficientes para que el Consejo Nacional Electoral dijera la verdad de lo que estaba pasando en Venezuela. Y esa es la realidad del Táchira. El Táchira no se arrodilla, el Táchira no se pone, no baja la cerviz. El Táchira es un pueblo contestatario y el Táchira está reclamando la restauración de la democracia en Venezuela. Por allá en los años 60 había una suerte de consigna que decía, o según la cual se afirmaba que el Táchira hace lo que el Táchira quiere. ¿Tú crees que eso se puede hacer bueno con los hechos en este momento o el Táchira ya no hace lo que el Táchira quiere? El Táchira hace lo que el Táchira quiere y en este momento el Táchira lo que quiere es enviarle un mensaje a todo el resto de los venezolanos y ese mensaje está condensado en dos frases. Ha comenzado la rebelión de las regiones y el Táchira le pide a todo el país que lo acompañen en esta cruzada por restaurar la democracia, por ponerle fin al abuso de poder. Entonces la palabra rebelión que yo utilicé sí es la correcta. Sí, tú usaste la palabra rebelión. Insubordinación, usaste otra palabra. Están en otra palabra, no la recuerdo ahorita, pero por eso te corregí un poco. Que estamos en insurrección. No, y nosotros no estamos en insurrección, nosotros estamos en una rebelión pacífica producto de la indignación. Y el Táchira está demostrando que el pueblo sigue siendo el soberano y que el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, me gustó usar esa frase que nunca la había podido usar muy pocas veces en mi carrera política. Bueno, nosotros vamos a ir un momentico a la pausa y ya regresamos para la segunda parte de nuestra conversación de esta noche con el diputado Leomagno Flores, el representante de los votantes tachirenses ante la Asamblea Nacional Legislativa. Ya venimos.